¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente histórica en el mercado argentino, porque hemos tenido, naturalmente, después de lo que ha sido el excelente resultado que ha tenido el oficialismo en las elecciones legislativas del último domingo, bueno, un desempeño que no tiene paralelo en la comparación histórica. Los números son estos, que además son elocuentes de la alternativa política preferida por el mercado, ¿no? También, para buscar alguna muestra en este sentido, es simplemente oportuno recordar lo que fue el día posterior a las PASO del 2019, con la caída histórica más importante justamente de la bolsa argentina, e incluso más cerca, por supuesto, el día después de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, donde el oficialismo sufrió una dura derrota contra la oposición kirchnerista. Aquí usted tiene el balance de lo que ha sido esta semana, con números que, esto lo comentamos para aquellos que no son habitués de lo que es el circuito bursátil, no son normales en un mercado de valores, en un mercado de activos. Los bonos subieron en dólares 23,60%, la realidad es que los bonos más cortos subieron entre 15 y 16% y los más largos incluso tuvieron subas que superaron el 30% en solo 5 ruedas de operaciones, lo que está exhibiendo claramente el cambio de expectativas que se ha disparado con respecto a la economía y las finanzas en Argentina, y al mismo tiempo es sorprendente el número de crecimiento del índice Merval en dólares. Aquí le recuerdo que este es el promedio de las acciones más operadas en la bolsa argentina, que este índice marcó en la semana una suba del 50,40%, teniendo incluso algunos casos de ADRs argentinos que cotizan en la bolsa de Nueva York que terminaron la semana con una suba superior al 80%. Un cambio de expectativas notable que además se verificó también en el mercado cambiario. Aquí le ponemos la habitual referencia del dólar en los distintos mercados aquí en la Argentina. La caída es significativa e incluso se da en un contexto donde todavía se están cerrando operaciones que tienen cierto arrastre de lo que fuera el periodo preelectoral, porque en estos días estuvo venciendo una letra dólar link, esto es cobertura cambiaria que compraron en su momento inversores, muchos de ellos institucionales, que probablemente hoy estén, una vez que vence ese título, pasándose directamente al dólar de contado, al dólar spot, o buscando alguna otra alternativa para dolarizar sus carteras. Y al mismo tiempo, más allá de esta letra dólar link que vencía este viernes, también este viernes se cerraban los contratos de futuro con cierre en el mes de octubre, donde también se da un movimiento en el que aquellos que tenían la cobertura comprada, tienden a cerrarla o tienden a continuar estando dolarizados a través de lo que es la búsqueda de otros instrumentos en dólares, lo que obviamente presiona la cotización hacia arriba. Una semana, le diría, fantástica en términos de evolución de los activos argentinos. Ahí, cuando hablamos del dólar, por supuesto, estamos haciendo referencia a lo que ha sido la recuperación del peso, que es la contracara, ¿no?, de esa dinámica. Y por otro lado, cuando uno comienza a buscar algunas cuestiones que tengan que ver directamente con la economía real, se observan movimientos como este que usted tiene ahora en pantalla y que demuestran que además lo que ha sido la menor presión cambiaria se da en un contexto de normalización de las tasas de interés. Este es un fenómeno que se veía con preocupación en el periodo preelectoral, en el sentido que las tasas habían subido mucho, y esta semana en particular, realmente se da un movimiento de compresión muy fuerte de la tasa en pesos. Para esto, tanto el gobierno como el Banco Central hicieron distintos movimientos en ese sentido, pero como usted ve, la tasa de plazo fijo cayó fuertemente, en el caso de los plazos fijos minoristas 30 días, hasta el 50,60% anual. Esto es una caída de 8 puntos porcentuales con respecto al número que teníamos al cierre de la semana previa. La tasa Badlar, que le recuerdo, es la tasa de los depósitos mayoristas, entre comillas, porque esto refleja el promedio en bancos privados de plazo fijo a 30 días de colocaciones de más de 1 millón de pesos. Ahí la caída también es de 8 puntos. Y en el caso de la tasa Tamar, que lo que refleja ahí sí es un verdadero desempeño del plazo fijo mayorista, porque hace referencia a colocaciones de más de 1.000 millones de pesos, ahí la tasa cae más de 11 puntos hasta el 43,38% anual. ¿Por qué esto lo vinculamos directamente con la economía real? Porque naturalmente las tasas altas golpean a las pymes, golpean al crédito. De hecho, en estos días ya se ha visto un recorte de las tasas activas de los bancos, es decir, de aquellas tasas que cobran los bancos
por los préstamos que otorgan en el circuito financiero, con lo cual, bueno, ese enfriamiento que se da cuando la tasa sube, uno entiende debería recuperarse en sentido de dinamizar la economía en las próximas semanas y meses, en la medida que esa tasa se mueva como ha comenzado a hacerlo a la baja. Una semana excelente entonces, donde se despejó la incertidumbre política y, bueno, claramente esto se observó en el movimiento de activos argentinos y de las variables financieras, y uno espera que en breve esto tenga un correlato directo en la economía real. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida compartimos otros números de la semana económica y vamos a estar hablando de, bueno, emprendimientos tecnológicos en la ciudad de Mar del Plata. TICMA entregó premios justamente en este ámbito en los últimos días y vamos a estar haciendo referencia a una iniciativa interesante que surgió en la Universidad Nacional de Mar del Plata desde la Facultad de Ingeniería y los emprendedores que allí llevan adelante sus iniciativas. Así que primera pausa y estamos enseguida con estos temas. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Gran astillero argentino es marplatense. ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento, capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto. Te esperamos. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Abrimos este tramo de Mercados y Empresas hablando de datos del INDEC para hacer referencia al índice de salarios que se conoció esta semana, bueno, mostrando que una vez más, esto tiene que ver con datos de agosto, como usted comienza a ver en pantalla, los salarios le ganaron en promedio a la inflación en nuestra economía. El número es claro, 3,2% subieron en promedio los sueldos, contra una inflación que en agosto se ubicó en el 1,9%, y de esta manera lo que uno observa cuando mira la dinámica de esta serie es que en todos los meses, salvo en marzo de este año, los salarios recuperaron poder de compra, lo que claramente es un dato favorable a la recomposición social y también al consumo, ¿no es cierto? Que si bien se ha contraído en los meses previos a las elecciones, básicamente por el problema de expectativas, uno espera que se recupere en lo que queda del año 2025. Cambiamos de tema, hablamos ahora de lo que fueron los premios a TICMA que se entregaron en los últimos días aquí en la ciudad de Mar del Plata, en lo que fue la Tech Week organizada justamente por ATICMA. Bueno, allí resultó ganador del concurso de emprendimientos el emprendimiento denominado Pastech, que tiene que ver básicamente con una iniciativa generada por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata, concretamente de la Facultad de Ingeniería, un emprendimiento que además fue incubado por la incubadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata y que tiene que ver con gestionar las pasturas en los emprendimientos ganaderos. Sobre el tema tenemos el testimonio de Fernando Genín, que es socio fundador de Pastech. Bueno, Pastech surge con la necesidad que tienen los campos de base pastoril de poder medir el pasto para saber cuánto alimento tienen para darle de comer a los animales. Te cuento que una vaca come 20 kilos de pasto por día y que es necesario poder saber qué disponibilidad de pasto tienen para organizar los rodeos, los circuitos y la alimentación de los animales. ¿Cómo nació esta propuesta, esta iniciativa? Bueno, surgió con la necesidad de medir el pasto. ¿Cómo se mide el pasto hoy? Se corta con una tijera, se lleva al rancho, se pesa en un microondas y después se seca. No, primero se seca en un microondas y se pesa en una balanza.
Con esa necesidad, mis socios, que vienen del palo del agro, empezaron a diseñar soluciones a las cuales les aplicamos tecnologías y bueno, ahí surgió un poco Pastech. Y a nivel práctico, ¿cómo es el funcionamiento de la startup? Básicamente nosotros tenemos 3 soluciones para medir el pasto. La primera es un pasturómetro electrónico, que es un dispositivo que tenés que ir al campo, medir, tenés que tranquear el potrero y tomar mediciones. Y después tenemos otras soluciones que tienen más tecnología, que en forma automática, con imágenes, ya sea imágenes satelitales o imágenes con dron, podés saber cuánto pasto tenés disponible. A esa imagen nosotros la procesamos, le agregamos algoritmos predictivos, algoritmos de cálculos e inteligencia artificial. Esto tiene un impacto, me imagino, económico a aquellos que lo apliquen y también medioambiental, comentaban, ¿no? Sí, exactamente. Desde el punto de vista económico, medir el pasto significa que vas a tener más pasto. Y si tenés más pasto, vas a tener más animales. Si tenés más animales, vas a tener más leche y más carne. Está estudiado que al año podés tener 750 litros de leche más por animal y podés aumentar el rinde de carne en 200 kilos por hectárea. Y desde el punto de vista del medio ambiente, lo mismo. Si medís el pasto, vas a tener más pasto, entonces vas a secuestrar más carbono y vas a mitigar efectos invernaderos. El pasado viernes ganaron el premio a la innovación del año, ¿no? De parte de ATICMA. ¿Qué significa este premio para la empresa? Bueno, para nosotros es muy importante porque nos abre la puerta a poder ir a Estados Unidos, a Silicon Valley, donde está la cuna de la tecnología y de la inversión, poder mostrar las tecnologías que nacieron acá en Mar del Plata y que están disponibles para transformar el agro, para transformar la ganadería y bueno, ir a hacer un poco de coworking, conocer, tener contactos y también buscar inversores, que es lo que en la etapa que nos encontramos ahora en Pastech. Y me comentabas también que tienen incluso otra etapa más al nivel competencia, si se quiere, de startups. Sí, recientemente hemos sido premiados como la mejor startup de Argentina por Legado Bayer y vamos ahora en noviembre a competir con la mejor de Uruguay, la mejor de Brasil, Paraguay y Chile y ahí van a elegir la mejor de Sudamérica. Llegado el caso de que ganen este premio, ¿qué significaría para ustedes? Bueno, significa estar en la vidriera, en número 1, en lo que es startup, en lo que es soluciones para el agro, tecnología y cuidado del medio ambiente. ¿Cuáles son los objetivos que tienen de acá a 1 año, 2 años? Nosotros tenemos un objetivo de en 18 meses crecer 146 veces y penetrar en el mercado tener un 25% del mercado de Argentina, un 25% del mercado de Uruguay y penetrar en Brasil y Paraguay. Esto, como comentabas en un momento, es una industria netamente marplatense, ¿no? Es netamente marplatense, la investigación fue desarrollada acá, la tecnología, tanto la parte electrónica como la parte de software. ¿Sabías que puedes descargar y pagar tus facturas o hacer reclamos técnicos a través de DEA WhatsApp? Escribinos al 223-634-3332. Elegí la opción que estás buscando y realiza todos tus trámites desde tu celular de manera fácil y rápida. Agendanos 223-634-3332. EDEA. Somos energía que transforma. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas, www.mdpbursátil.com.ar. Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas. Datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales. Las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias. Formularios e instructivos para profesionales. Las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro.
y pasamos en este tramo del programa ya a hacer un resumen más amplio de lo que ha sido la semana financiera en la bolsa. Yendo al contexto internacional, tenemos que hablar también de una semana positiva en los mercados internacionales, básicamente porque la Reserva Federal estadounidense cumplió con las expectativas, bajó la tasa de interés y eso, por supuesto, ayuda a que bonos y acciones tengan un desempeño favorable. Más allá de que esta semana en particular, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, puso alguna duda sobre una nueva baja en el mes de diciembre, pero más allá de esto, la semana ha sido favorable para los activos de riesgo. Aquí en la Argentina, por supuesto, pesó mucho más el desempeño del oficialismo en las elecciones del último domingo, con lo cual los números son los que le mostrábamos en pantalla y que, bueno, volvemos a poner justamente en este momento al aire. En promedio los bonos subieron 23,60%, esto tiene que ver con los títulos públicos nacionales, justamente emitidos en moneda extranjera. Las acciones 50,4%, una semana histórica realmente para el mercado argentino. De esta manera, los bonos en dólares, por supuesto, comprimieron mucho los rendimientos. Tengan en cuenta que el riesgo del país cayó prácticamente 500 puntos esta semana hasta la zona de 650, de acuerdo a los últimos registros que manejamos y que todavía, bueno, puede tener un ajuste adicional a la baja por lo que ha sido el desempeño positivo de este viernes, pero como usted ve, los rendimientos han caído mucho. Esto es natural cuando suben los precios. Ahora quedaron en promedio en la zona del 11% anual para las tasas internas de retorno de estas series. En el caso de los títulos OPREAL, también por supuesto un desempeño favorable, pero son títulos de menor volatilidad, también con gran compresión de los rendimientos. Quedaron, como usted los ve en pantalla, 8,41% la serie 1B, que puede aplicarse al pago de impuestos nacionales desde abril del año próximo, la 1C, que puede aplicarse al pago de impuestos nacionales desde abril de 2027, 7,41%. Aquí estamos haciendo referencia a el caso de que los inversores lo compran y lo asignan justamente a la cancelación de obligaciones impositivas o aduaneras. La serie 1D y la serie 3 no tienen aplicación a esos pagos, 7,07% su rendimiento en el caso de la serie 1D, la serie 3 solo 3,22%, aquí estamos hablando de un título que vence en mayo del año próximo, por eso es tan bajo su rendimiento esperado. Por último, las obligaciones negociables, también con compresión de tasas, mejoró todo el mercado argentino, también las obligaciones negociables, ahí usted tiene, bueno, los últimos registros que van desde el 4,64% en esta muestra que presentamos semana a semana, para Telecom con vencimiento julio 2026, hasta el 7,93% para YPF con vencimiento en enero del año 2034. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil para darle algunos detalles más de lo que ha sido esta semana en la Bolsa Argentina. El gran astillero argentino es marplatense. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Encontrá en la web de OCE toda la info que buscas, datos sobre sustentabilidad, cobertura de servicios y gestiones comerciales, las cuadrillas en tu barrio, cómo cuidar el agua y las instalaciones sanitarias, formularios e instructivos para profesionales, las visitas a la Torre Tanque y todas las respuestas para el cole y la universidad. Ingresá en osmgp.gov.ar. Obras sanitarias. Haciendo historia, construimos futuro. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Último tramo de Mercados y Empresas. Hay tiempo entonces ya de conversar con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida. Y bueno, contanos qué destacarías de esta semana tan particular e histórica, ¿no?, aquí en la Bolsa Argentina. Sí, la verdad que fue una semana histórica. El lunes arrancamos con esta suba que, según lo que por lo menos he leído, porque no lo recuerdo, dicen que fue la mayor de la historia de la bolsa. Así que imagínate, nada, la gente que uno le había aconsejado mantener la calma, nosotros estábamos contentos por la gente que no se había asustado y había logrado
mantener las tenencias. Así Ujú, que realmente tanto la suba de los bonos, bueno, viste que el riesgo país bajó 400 puntos en un día. Así que ujú, fue mágico, la verdad que fue una semana maravillosa. Ayer fue el primer día que hubo una pequeña baja y hoy ya están los mercados nuevamente para arriba. Y lo que más destaco también es la paridad de los bonos, ¿no? O sea, cómo ha mejorado. Yo miraba, por ejemplo, el AE38, que es un bono largo, entonces la gente tiende más a desprenderse en las crisis porque se asusta más. Y realmente había llegado a una paridad del 55% aproximadamente, y hoy está en 75% en una semana. Es claro. decir, se van alineando y los rendimientos de los bonos vuelven a ser más normales, porque habían vuelto a dar casi el 20% anual en dólares. Ujú, Después, bueno, las acciones, realmente lo que más subieron fueron los bancos. También habían caído muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, Galicia, Banco Galicia, que la sigo en dólares, había llegado en enero a 72, ponele dólares, y estaba en 25 dólares, ¿viste? ujú, Entonces vos decís, los valores eran, nada, destruidas, las tenencias eran destruidas. Así que ujú, bueno, nada, hoy está en 50 y pico, o sea, es como que la recuperación fue muy importante y quizás ujú, tiene más para dar. No ujú. será lineal, pero pensamos que va a tender a buscar valores de enero de este año. Bien. Y otra cosa que destacamos es la baja de las tasas, Ujú, porque realmente las tasas de caución estaban re locas en cuanto a lo que subía, viste, de repente estaban al 70, al 100, manteníamos las tasas acá en un 50% aproximadamente, y bueno, ya estos días se está volviendo a la normalidad con tasas del 30 y pico por ciento, que si bien para el que coloca vos decís, uy, no es bueno, pero bueno, hay que tener en cuenta el nivel de inflación. Si el nivel de ujú. inflación está alrededor del 30, por lo menos tenés una tasa positiva. Así Bien. que bueno, estamos pendientes, o sea, de distintos informes que puedan ir saliendo de los avances que haya, ¿no? Bien, Adrián, y despejada la incertidumbre electoral, volvió el interés de la gente por invertir, porque obviamente teníamos un mercado bastante paralizado en las semanas previas. Y aquí, bueno, justamente la consulta tiene que ver con si ya la gente se anima a volver a colocar fondos en el mercado, ¿no? Algunos sí, algunos han vuelto, otros quizás esperan una corrección, porque también es difícil, ¿no? Cuando vos Claro. ves 3 días de suba, o sea, tan rápida, porque también se tienen que terminar de acomodar las cosas, no nos olvidemos que hasta el 10 de diciembre no están la mayoría, o sea, no va a poder llegar al Senado o a diputados, a las cámaras, las leyes. Ujú, Quizás hoy sube porque sabíamos que estaba barato, porque había estado más alto antes y porque realmente ves como un cambio de actitud, ¿no? En cuanto a decir, bueno, la reunión con los gobernadores, escucharse un poco más, o sea, al ver otro Milei que está un poco distinto a lo que era antes, también está subiendo por eso. Y ujú, después porque, bueno, por ejemplo, no sé, hoy estábamos, por ejemplo, leyendo que las provincias van a poder acceder a fondos del exterior, van a poder ofrecer deuda. Hay que ver, están saliendo una infinidad de colocaciones, las tasas son más bajas que las que están por mercado, ¿no? Las tasas ujú, de una licitación primaria más o menos están en el 6% y ujú. todavía conseguís obligaciones negociables en el mercado que te dan el 8%. Pero bueno, la tasa esa, en la medida que baje el riesgo, va a tender a bajar también. Así que Seguro. todavía es un momento bueno para entrar al mercado. Y hoy, viernes 31, pagan los famosos bonos Bopreal, que es un bono que nosotros recomendábamos mucho porque le veíamos menos oscilación ante la duda, sobre todo el último mes, de decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, compraban Bopreal. Y hoy paga la renta, que es un Ujú, 2,5 y sigue siendo un bono interesante. Yo digo ujú, que es un intermedio entre un bono soberano, viene en cuanto a rendimiento, primero está el bono soberano, después está el Bopreal y después las obligaciones negociables. Así que bien. bueno, ese sería más o menos el panorama. Y todo esto, Adriana, cuando estamos entrando en el periodo habitualmente más positivo del año en los mercados internacionales, ¿no? Noviembre y diciembre suelen ser meses con muy buen comportamiento estacional en las bolsas, con lo cual el mercado argentino también podría nutrirse de ahí, ¿no? Sí, la verdad que sí, normalmente vienen siendo buenos los fines de año. Y la verdad que con este mes de octubre, que ya antes había empezado a recuperar un poco las acciones, yo miraba determinadas carteras y realmente estaban recuperando la baja del año.
Después habrá que ver qué dólar estaba en enero, qué dólar, o sea, cuál es la devolución que tenés en dólares de la bolsa. Pero por lo menos ver que las cuentas no tienen pérdida para nosotros es más fácil también, no sé, verlo al cliente que esté satisfecho, ¿no? Pero bueno, creo que pueden venir 2 meses buenos, sí. Y después de la charla con Adriana directamente de Mar del Plata Bursátil, tiempo simplemente para compartir dólar y reservas internacionales en este cierre del programa. Aquí le ponemos en principio cómo queda el dólar en los distintos mercados, con caídas superiores al 4%, tanto para el dólar bursátil en sus dos variantes, el MEP y el contado con liquidación, y también para el blue en el mercado marginal. El minorista cayó 2,80% a 1.475 pesos en un contexto claramente de menor presión dolarizadora después de lo que fue este despeje abrupto, ¿no?, de la incertidumbre política. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, que cayeron esta semana y que dejaron al mes de octubre con un saldo negativo de 992 millones de dólares. Pero atención a tener en cuenta que lo que vimos en estos días, particularmente este viernes, es el habitual movimiento de encajes bancarios que, bueno, reduce las reservas en el cierre de mes. Y bueno, muchos de esos encajes vuelven en el arranque del mes siguiente, con lo cual la situación se recompone. De cualquier manera, en octubre quedó la huella de lo que fue la presión cambiaria que se vivió en las semanas previas a las elecciones. Bueno, y obviamente la expectativa es que todo esto se descomprima desde aquí en adelante. Una semana histórica, la reitero, para los activos argentinos, para acciones, para bonos e incluso para el peso, con, bueno, lo que ha sido un panorama más que positivo para el oficialismo, algo que sin dudas sorprendió a los operadores que, lo que uno tiene que decir, básicamente a partir de los números que vimos en estos días, se encontraban posicionados de manera extremadamente cautelosa. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.